Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos Marcos capítulo 8, versículo 27. Marcos 8, 27 nos presenta a San Pedro diciéndole a Jesús: no vaya a sufrir usted, no vaya a padecer usted, ni se le ocurra, Señor. Pero a Jesús con un plan claro de redención diciéndole: pártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. Esta palabra me llama mucho la atención porque nosotros, en vez de colocar la palabra de Dios, el pensar de Dios, las cosas de Dios por encima de todo, colocamos los pensamientos de los hombres. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios bendijo al hombre y a la mujer: crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, sean uno, sean fecundos. ¿Qué dice el hombre? No tengan muchos hijos, los hijos son un problema, ustedes no pueden trabajar, no pueden estudiar, si tienen hijos se van a complicar la vida. Dios dijo: hombre y mujer los creó y los bendijo. ¿Qué dicen los hombres? Pues si el hombre le gusta al hombre, que se enamore del hombre, y si la mujer le gusta a la mujer, que se enamore de la mujer. ¿Cuál es el problema? Dios diciendo que para tener vida eterna hay que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, y hay hombres diciendo que el cuerpo y la sangre de Cristo son una galletica y pepsicola. Dios diciendo que hay un sacramento de la confesión que debemos practicar, y hay hombres diciendo que ese sacramento no sirve y no vale. Es donde Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque tu manera de pensar no es la de Dios, sino la de los hombres. De eso vamos a conversar en este Evangelio. Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 27. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 114 vamos a responder todos. Caminaré en la presencia del Señor. Todos. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba.
Todos. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaron. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Todos. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Todos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Todos. Caminaré en la presencia del Señor. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que alguno de ustedes le dice: que te vaya bien, abríguete y coma, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguno podrá decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestra tu fe. Yo, en cambio, con mis obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. No permita, Dios, que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Gálatas 6:14. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que algunos de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie.
Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Estamos en Madrid, España. Aquí es muy temprano y estamos comenzando con la grabación del Evangelio, comenzando con la grabación de la palabra de Dios para todos ustedes. Con mucho cariño, les saluda el Padre Marcos Galvis. Les quiero recordar que ustedes son el ministerio de intercesión del Padre Marcos Galvis. Hagan un santo rosario, ofrezcan una santa misa, un ayuno hoy por el Padre Marcos Galvis y por la evangelización, para que Dios siga llevándonos, para que Dios siga guiándonos y para que Dios nos siga ayudando en este camino de llevar la palabra de Dios. Les recuerdo a todos les recuerdo que debemos ya buscar nuestra Biblia. Esta Biblia la vamos a leer, yo voy a leer esta. Si usted tiene otra, no importa. Si usted no tiene cómo comprarla, no importa. Pero si usted puede acercarse a alguna librería católica y comprar su Biblia, vamos nosotros. Esta es la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana. Aquí está, Biblia latinoamericana, letra grande. Esta Biblia tiene aquí para buscar por un costado, tiene para buscar los libros. Es muy práctica y es muy fácil y es muy común en todas partes. Si usted no la puede comprar, yo se la voy a leer. Yo se la voy a leer de manera de que usted la pueda meditar, compartir y llevar a cabo. Y podamos todos leer la palabra de Dios. El 30 de este mes, día de San Jerónimo, vamos a iniciar la lectura de la Biblia. Por eso es necesario que todos la tengamos. Bueno, vamos a iniciar ahorita con el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 27. Jesucristo nos enseña que hay dos maneras de pensar. Una manera de pensar según los hombres, que se respeta, que los hombres la viven, la defienden, dan la vida por ella. Y otra manera de pensar según Dios, que la manera de pensar según Dios es muy rechazada por los seres humanos. Y Pedro hoy nos deja ver cómo es la mente, el corazón y la vida del ser humano. Ante la palabra de Jesucristo,
El Hijo del Hombre va a sufrir, va a padecer, va a ser entregado. Está la palabra de Pedro, no lo permita Dios. ¿Cómo se le ocurre, Señor? Venga para reprenderlo. Ante la palabra de Jesucristo, siempre habrá una palabra humana. Pero vamos a ver cómo Jesucristo no le prestó atención a Pedro, porque en Mateo capítulo 26, versículo 44 y siguiente, Jesús decía, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Humanamente pensando, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida. Vino a redimirnos, Juan 3:16. La palabra de Cristo, el pensar de Cristo, el actuar de Cristo es muy distinto al actuar y el pensar de los hombres. Los seres humanos pensamos en no sufrir. Cristo pensaba en sufrir. Los seres humanos pensamos en que la oración no sirve, en que la oración no importa. Jesucristo pasaba toda la noche orando. Los seres humanos pensamos en ser personas groseras, en responder, en golpear, en humillar. Cristo decía, el que te dé en una mejilla, preséntale la otra. La manera de vivir el cristianismo debe ser según Cristo. La manera en cómo vivimos el cristianismo es según nuestros caprichos y deseos. Y se lo decía al inicio y se lo repito. Por un lado, y se lo voy a mostrar, por un lado, en el libro del Génesis, cuando se crea el mundo, Génesis capítulo 2, nos muestra la palabra que Dios hizo hombre y mujer, y le dijo, sean fecundos, llenen la tierra. Cuando Adán vio a la mujer, dijo, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Presten atención, Génesis 2:22. El pensar de Dios. De la costilla que había sacado al hombre, formó una mujer, la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y pasarán a ser los dos una sola carne. Pero los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. El pensar de Cristo es el proyecto de Dios. Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer. Y el hombre y la mujer se enamoran, y el hombre y la mujer se quieren, y el hombre y la mujer entonces forman un hogar y forman una familia. Ese es el pensar de Dios. ¿Cuál es el pensar de los hombres? Ya el hombre se cansó de la mujer, ya el hombre no quiso a la mujer, ya el hombre se aburrió de la mujer y entonces se buscó, en vez de una mujer para convivir, otro hombre. Ese es el pensar de los hombres. Pero no es el correcto, pero es lo que piensan los hombres. Entonces la mujer igual se cansó, se fastidió, se molestó, entonces se buscó otra mujer. Porque el hombre me golpeaba, me maltrataba, me humillaba, entonces me voy a buscar otra mujer. Y es donde el hombre abandona el pensar de Dios, abandona lo que Dios dice y cumple sus propios caprichos y hace lo que le viene en gana. Hoy la Biblia nos enseña que Dios piensa algo y los hombres otra cosa. Dice el libro del Génesis, multipliquen, llenen la tierra. Cuando puso al hombre y a la mujer, los mandó a tener descendencia. Es lo que Dios quiere. Que en una familia no esté solo el papá, no esté solo la mamá, o no esté solo el esposo y la esposa, y se queden sin hijos. ¿Cuál es el pensar de Dios? Que haya familia, que haya hogar, que haya descendencia, que hayan hijos. Entiendo,
Y oro por las mujeres y los hombres que no pueden ni engendrar ni traer al mundo a hijos. Pero a los que no entiendo son aquellos que pudiendo tener hijos dicen que no. Y es donde presentan el proyecto del hombre. En estos días conversaba con una gente y decían, mire, aquí en Europa no podemos tener muchos hijos o no tenemos hijos porque los hijos son un gasto. Porque los hijos nos trancan el futuro. Porque los hijos no nos dejan pasear. Porque los hijos no nos dejan tener amigos. Y yo me rascaba la cabeza y decía, ¿cómo así? Bueno, si yo tengo hijos, tengo que comprarles medicina, ropa. Si yo tengo hijos, tengo que atenderlos y el dinero me lo gasto en ellos. Si yo tengo hijos, tengo que dejar de salir con mis amigos, padre. Nosotros aquí salimos de noche, compartimos de noche, entonces los hijos son una traba para salir. Si yo tengo hijos y están pequeños, dígame usted, ¿cómo viajo? No puedo andar viajando de un lado a otro. ¿Cómo trabajo? No puedo andar trabajando. Si yo tengo hijos, tengo que dedicarle tiempo. Si yo tengo hijos, a mi mujer le desfigura el cuerpo. Bueno, decía muchas cosas por las cuales no se deben tener hijos. ¡Qué conveniente! Dios nos da la vida y la edad de temprano, de 16 a 30 años, fuerzas y energías para que los hombres se hagan padres y para que las mujeres se hagan madres. Para que los hombres y las mujeres entre los dos se puedan trasnochar, puedan luchar, puedan ver crecer a sus hijos. Y ya cuando tengan 30, 35 años, ya los muchachos con 15, 16 años ya saben comer, ya saben valerse por sí mismos, ya saben ir al baño solos y usted ya no tiene que darse dolor de cabeza. ¿Cuál es el pensar del hombre? No tener hijos a temprana edad porque son un obstáculo y son un estorbo. Luego, los tienen adultos. Cuando ya no pueden ni moverse, cuando ya están bien cansados, cuando ya reniegan de los hijos. El pensar de Dios lo estamos desplazando y estamos colocando nuestra manera de ser. Y se lo decía y se lo repito. La palabra de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20. Los hombres de este mundo han enseñado que cuando el papá y la mamá se conviertan en un obstáculo, que cuando el papá y la mamá se conviertan en una piedra de tropiezo, entonces yo debo decirle, papá, mamá, váyase a que lo cuide otra persona. Le pagamos un geriátrico, un ancianato, un asilo de ancianos y para allá lo mandamos. Es más, ya los viejitos saben que se tienen que ir a los asilos, porque a los hijos les hacen estorbo. ¿Cómo la viste que tiene lentes? Mientras que la Biblia dice honra, respeta, cuida a tu padre y a tu madre, nosotros andamos diciendo que los viejitos se vayan al asilo. Porque tengo que trabajar, porque usted sabe que el anciano requiere de tiempo, usted sabe de esto y de aquello. Y si ese anciano, esa persona mayor, me está estorbando, entonces agarro y le pongo una inyección y chao, cheo, que se muera. Pero que a mí no me fastidie, que a mí no me estorbe. Miren cómo el hombre piensa. Y miren cómo piensa la mujer. Y miren cómo piensa Dios. La vida se respeta. Y estamos interrumpiendo la vida de los ancianos. Peor aún, la mujer agarra y lleva en su vientre la vida, pero como es su cuerpo, dice, yo mando en mi cuerpo y yo determino que este embarazo lo debo interrumpir. Y hasta aquí lo trajo el río. Y va donde un médico y paga para que su embarazo se interrumpa y no siga adelante. ¿Y dónde está el mandamiento de Dios que dice, no matarás, no le quitarás la vida a un ser humano? Es donde Jesús dice, apártate, lárgate, aléjate de mí, Pedro, porque tu manera de pensar es la de los hombres, pero no es la de Dios. Y tenemos en el mundo mucha gente que piensa como los hombres, actúa como los hombres, porque son hombres, pero se les ha olvidado que un día le deben entregar cuentas a Dios y no piensan como Dios. Es más, hay gente que leyendo Biblia, yendo a misa
y haciendo novenas y rosarios, todavía está mundanizado, está humanizado y no ha querido cristianizarse, parecerse a Cristo. Es donde dice Colosenses, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Pongan todo su corazón y todo su empeño en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y nosotros cada día más terrícolas, terrestres, humanos y cada día menos cristianos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Hoy el Evangelio nos da una gran enseñanza, que la manera de pensar de Dios es distinta a la de los hombres. Otro ejemplo, y le estoy colocando que la manera de pensar de nosotros es distinta a la de Dios. Ejemplos humanos. Por ejemplo, Dios creó al hombre y la mujer, el hombre y la mujer se casaron, llegaron un día los fariseos, Mateo capítulo 19, versículo 5, y le dijeron, Señor, ¿qué opinas del matrimonio? ¿Puede el hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le dijo, al principio Dios hizo el hombre y la mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Dos enseñanzas. Una, según Dios, el hombre debe dejar a su padre y a su madre y casarse con su mujer. Según los hombres, el papá y la mamá le dicen al hijo, mire, no te vayas lejos, te dejo una habitación para que vivas con nosotros y nos acompañes. No pagas arriendo, no pagas nada, te damos el piso gratis, quédate con nosotros. Y dice el hijo, pues sí, es verdad. Es mi comodidad, es lo que yo quiero y no se va. Si la Biblia te dice a ti que el día que te cases, que tienes que ir de tu casa, así como las aves se van de los nidos, haz caso. Porque si no haces caso es donde te llegarán los problemas. Dios te dice vete, el mundo te dice quédate. Y le haces caso al mundo, es donde tu mamá se va a meter con tu esposa y la va a tratar de floja. Es donde tu papá se va a meter con tu esposa y le va a decir que anda mal vestida. Es donde tu familia va a meter las narices en tu hogar y usted va a decir, ¿y qué hago si estoy viviendo en la casa de mis padres? ¿No dice la Biblia que tenías que irte? Sí, pero te dio la gana de quedarte. Ahora aguanta a tu papá, a tu mamá y a tu familia metiéndose con su mujer y usted cierra el pico. Porque la Biblia dice, dejará el hombre a tu padre y a su madre y se unirá a su esposa. Usted se unió a su esposa, pero no dejó a su papá y a su mamá. Y ellos se metieron. Y vinieron los suegros y se metieron también con tu esposo y hubo problemas y hubo líos. Por eso hay problemas, por eso hay líos. Porque el hombre no le hace caso a Dios, porque no obedece la voluntad de Dios. Les estoy colocando ejemplos para que ustedes y yo veamos cómo Pedro en ese momento quería evitarle a Cristo el sufrimiento. Pero hoy día nosotros queremos evitar a como dé lugar en todas las circunstancias muchas cosas de la vida. Si la Biblia dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo, se lo voy a leer, versículo 6, que Dios le dio el poder a los hombres para perdonar pecados, nosotros debemos saber que ese poder está en la tierra y debemos ir a la confesión. Que vengan hombres a decir, no te confieses, la Biblia dice que no hay que confesarse, maldito el hombre que no confía en otro hombre, es donde usted tiene que decir, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, pero no según la palabra de Dios. Oigan con atención. Mateo 9:6. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Hay en la tierra poder para perdonar pecados? Sí. ¿Quién lo tiene? El Hijo del Hombre. ¿Y quién es? Cristo. ¿Cristo se llevó ese poder o lo dejó? Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. Miren a Jesús dejando el poder
para perdonar los pecados. Oigan con atención. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdone, les quedan sin perdonar. ¿A quién les está hablando? A sus discípulos. Santiago 5:13 en adelante. Confiesen, el 16, mutuamente sus pecados. La confesión, según la Biblia, es el sacramento mediante el cual Dios nos perdona los pecados a través de un hombre. A quienes ustedes les perdonen los pecados, yo se los perdono. Y a quienes no se los perdone, le quedan sin perdonar. Puede venir un hombre a decir que la confesión es mentira. Puede venir un hombre a decir que no hay que confesarse con un hombre pecador. Puede venir un hombre a decir, maldito el hombre que confía en otro hombre. La Biblia dice que no hay que confesar. Sí. Ahora, ¿usted va a ser como Pedro? ¿Va a pensar según lo que dicen los hombres o según lo que dice Cristo? Si piensas como los hombres, eres humano, terreno y has vivido como tú quieres. Pero si piensas como Cristo, escucha la palabra que dice, a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Otro ejemplo. Jesucristo el Señor dijo que para tener vida eterna se necesita comer, tragar, masticar el cuerpo y la sangre suya. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, Jesús enseña la manera de pensar de Dios, que para tener la vida eterna necesitamos recibir la comunión. ¿Puede algún hombre venir y decirnos la comunión es mentira? ¿Puede venir algún hombre a decirnos no reciban el cuerpo de Cristo, eso es falso? Sí. Y porque lo diga algún hombre es que eso es una galletica, eso es una obra de teatro, es una representación, pero no el cuerpo de Cristo. ¿Es verdad lo que dicen los hombres o es verdad lo que dice Dios? Porque los protestantes enseñan que el cuerpo y la sangre de Cristo no es nada. Porque los protestantes enseñan que en el cuerpo y la sangre de Cristo no está el cuerpo de Cristo. Pero miren lo que enseña la Biblia. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Según la Biblia, para vivir de vida eterna y tener resurrección en el último día, hay que comer el cuerpo, hay que comer la sangre de Cristo. Apártate de mí, Satanás, porque piensa como los hombres y no como Dios. Cristo vino y se quedó en la hostia consagrada para que ustedes y yo lo comiéramos. Y dice Hechos 2:46, perseveraban en la oración. Dice Hechos 2:46, todos los días acudían al templo, partían el pan diariamente, todos los días, en sus casas, con alegría. Partían la Eucaristía los apóstoles. ¿Puede algún hombre decir que no hay que comulgar? Sí. ¿A quién le hace caso usted? ¿A los hombres que dicen no hay que comulgar, que eso no sirve para nada? ¿O a Cristo que dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Oigan, ¿puede una persona decir que el bautizo no sirve? ¿Que el bautizo no salva? ¿Que para qué bautiza un niño si eso no sirve para nada? ¿Que hay que esperar que crezca grandotote para preguntarle en libertad si quiere bautizarse? Sí puede haber alguna persona que lo pregunte. Sí puede haber alguna persona que lo profese. Y porque lo diga, ¿debemos hacerle caso? Son maneras de pensar humanas. Son maneras de pensar de los hombres.
pero no es la manera de pensar de Dios. ¿Qué dice Dios? Marcos capítulo 15, versículo 16. Miren lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre el sagrado bautismo, que a muchos han engañado y muchas personas, Marcos 16, 15, y muchas personas han dejado sin bautizo a sus hijos, porque escucharon cantar el gallo y no supieron dónde. Escucharon que dijeron que a los niños no se bautizan, pero no lo leyeron en la Biblia. Y como lo escucharon, hicieron caso. A los hombres, no a Dios. A sus hijos hay que bautizarlos. ¿Por qué? Porque Marcos 16, 15 dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. ¿Para qué hay que bautizarse? Para salvarse. ¿Para qué hay que creer? Para salvarse. Su hijo no cree. No, padre. Y si usted no lo bautiza, Jesús dice que para salvarse necesitan dos cosas. Uno, creer. Dos, bautizarse. Aunque su hijo no cree, usted sí cree. Pero él no cree, padre, está bien. ¿Por qué lo voy a bautizar? Porque para salvarse se necesita el bautismo. Y si usted, por andar escuchando a los protestantes que piensan según los hombres, no bautizó a su hijo, dígame cómo se salva si no fue bautizado. Pero cuando crezca, padre, usted sabe que mi hijo va a crecer. ¿Y si se muere antes? ¿Y si no está para contarlo? ¿Y si no tiene la oportunidad de bautizarse? ¿Cómo le queda a usted el ojo? Queda mal. El que crea y se bautice se salvará. Para salvarse necesitamos del sagrado bautismo. Y hay personas que no quieren bautizarse. Es donde Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, aléjate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. Tu manera de pensar es humana y no es la de Dios. Y así hay mucha gente en todos los terrenos y en todos los ámbitos pensando según ellos quieren, según a ellos les parece y según a ellos se les ocurre y no según Dios. Y entonces se ponen en contra de la iglesia que ha conservado el testimonio de Dios y se fastidian y se alejan de la iglesia porque la iglesia no les hace caso. Pero ¿cómo les va a hacer caso si Cristo no le hizo caso a Pedro? Y Pedro lo había nombrado encargado de la iglesia. Usted lee en Mateo capítulo 16, versículo 13, hay un pasaje similar a este. Y en el versículo 16 le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y unos versículos más adelante le dice, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. El problema de los seres humanos es que anteponemos nuestros caprichos. Por ejemplo, usted sabe que los domingos hay que ir a misa, ¿o no? Hoy hay que ir a la misa. Y si usted no va a la iglesia, a la Santa Misa, comete pecado mortal. ¿Sí o no? Claro. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 20 dice, santificarás las fiestas. Y usted dice, voy a trabajar. Porque es que aquí, usted sabe, padre, que en España y en Madrid la gente trabaja hasta los domingos. Sin vergüenza. ¿Y la misa? No, padre. Los domingos se descansa, es día de descanso. Padre, pero es que usted sabe que para sobrevivir aquí hay que trabajar constantemente y duro. Entonces el domingo se trabaja. ¿Y el santificar la fiesta dónde está? Vamos a llegarle a Dios al cielo a decir, no pude ir a una misa porque me lo pasé trabajando. No pude ir a una celebración porque estaba ocupado. Y la gente justifica el no ir a la misa con trabajo. Porque San Pablo dijo que el que no trabaje no coma. Sin vergüenza. Incumplen el mandato de Dios. Incumplen el ir a la celebración de la Eucaristía. Porque ellos quieren, porque ellos creen, porque su manera de pensar es meramente humana. Porque su manera de pensar no es según Dios, sino según los hombres, según los seres humanos y no según lo que Dios manda. Y ese es el problema de nosotros. Que anteponemos nuestros caprichos, que anteponemos nuestros gustos, nuestras cosas a las cosas de Dios. Y eso está muy mal. No podemos vivir de esa manera. La manera de pensar humana
quiere sustituir la manera de pensar de Dios. Y ese es el reclamo de la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 27. Oído al tambor y paren la oreja. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos que se dirigían a la región de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen las personas que ustedes se han encontrado sobre mí? A ver, ¿la gente habla de mí? ¿La gente comenta de mí? ¿La gente dice algo de mí? Y los discípulos, sí. La gente lo compara a usted con personas de buena reputación. La gente lo compara a usted con gente buena. Por ejemplo, los profetas. Por ejemplo, oigan, ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Algunos dicen que usted se parece a su primo Juan el Bautista. Algunos dicen que usted es similar a Juan el Bautista. Juan el Bautista es una persona buena. Y abro un paréntesis aquí. La gente, ¿con quién lo compara usted? ¿Con gente buena o con gente mala? Es que usted se parece al tío fulano que era el borracho de la familia. Yo tengo una sobrina que se parece a una tía que yo tuve. Y esa sobrina es igualita porque mi tía se pintorreteaba y se vestía corto y mostraba los cuerpos. Yo creo que hasta su cuerpo vendía. Así está mi sobrina. Mire, yo recuerdo que mi abuelo era como usted. Mi abuelo llegaba todo borracho y ahí se tiraba. Y mi abuelita se encargaba de llevarlo. Yo tengo un primo y el primo mío es igualitico. Ustedes como que andan juntos. Le gusta la droga, le gusta el robo, le gusta la mentira, le gusta el chisme. ¿Con quién lo comparan a usted? ¿Con gente buena o con gente mala? Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías y otros que alguno de los profetas. A Cristo lo comparaban. Cristo tenía buena reputación. Cristo tenía buena fama. Y era comparado con gente buena. ¿Qué fama tiene usted? ¿De ladrón? ¿De irresponsable? ¿De mentiroso? ¿De cuernudo? ¿De cachón? ¿Qué fama tiene usted? ¿De mentiroso? ¿De borracho? ¿De drogómano? Dígame, ¿cuál es tu fama? ¿De brujero? ¿De babalao? ¿De santero? ¿Cómo la gente lo reconoce? ¿Con quién lo compara usted? Porque lo que dice el refrán, cría fama y acuéstate a dormir. Lo que usted hace, con quien usted anda, con quien usted vive, esa es la fama que va a tener. Si usted es una persona que anda con gente mala, matona, pistolera, ladrona, borracha, dígame qué fama va a tener. ¿Qué van a decir de ti? Que eres un santo seguramente. Que eres una persona buena seguramente. El santo convirtiendo a los pecadores. Mire, este es santo y anda con borrachos y anda con drogómanos y anda con ladrones y algún día los va a convertir. Como dice el refrán. El que anda con lobos a aullar aprende. Cristo andaba con Juan el Bautista, Cristo andaba con sus discípulos, Cristo andaba en la sinagoga. La gente lo reconocía como un profeta, como Juan el Bautista, como Elías, como alguien bueno. ¿Usted con quién anda? Dime con quién andas. Y yo te diré quién eres. ¿Recuerdan eso? Dime con quién andas y te diré quién eres. Oigan con atención. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo,
tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Tú eres el Mesías. Dice la Biblia que el Mesías iba a venir a salvar a Israel. Que el Mesías iba a venir a traerle la salvación al pueblo. Que el Mesías, Isaías 7:14 decía, y los apóstoles conocían, que una mujer iba a quedar embarazada, iba a dar a luz siendo virgen, iba a tener a un niño. La profecía se había cumplido en Cristo. Pedro, Santiago y Juan andaban con la Virgen María. Los apóstoles le preguntaron cómo nació Cristo. Ella le contó la historia, que un día vino el ángel, cómo pasaron los hechos. Los apóstoles al ver eso dijeron, este es el Mesías. Pero lo único de lo que Pedro no se acordó era que el Mesías iba a ser entregado, que el Mesías iba a morir en manos de los hombres y que el Mesías iba a resucitar. Mateo 16 lo relata así. Se puso a explicarles que el Mesías tenía que padecer, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado y lo iban a crucificar. Pero al tercer día iba a resucitar. Eso no le cabía en la cabeza de Pedro. ¿Cómo iba a tener un Mesías fracasado? ¿Cómo iba a tener un Mesías crucificado? Cristo debía morir, derramar su sangre para derramar la salvación al mundo entero, para salvarnos. Porque en el Antiguo Testamento, usted lee Éxodo capítulo 12, usted se da cuenta que para Dios salvar al pueblo necesitó de un cordero. Cuando mandaron la 10ª plaga, Dios le dijo a los israelitas, con la sangre del cordero pónganla en la puerta, y cuando yo vaya pasando y vea la sangre, la plaga exterminadora, no tocará ninguna casa. Y como los egipcios no tenían, cuando venía la plaga miraba la sangre y seguía, fue donde los egipcios y mató. A través de la sangre de un cordero fue salvado el pueblo de Israel. Y a través de la sangre, lo que dice San Juan 1:29, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, nosotros íbamos a salvarnos. Y cuando Jesús le dice esto a Pedro, Pedro dice, no, Señor, tú eres el Mesías, el que nos va a salvar. Sí, debo morir y ser entregado y me van a crucificar para salvar. No, Señor, no lo permita Dios. El plan de Dios no puede ser ese. Usted no puede entregar su vida. Pedro no entendía que la salvación venía por Cristo, por un cordero. Era la manera en cómo el pueblo era redimido y rescatado de los pecados. Oigan, luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Les explicó que él tenía que sufrir, que tenía que padecer, que tenía que ser entregado a muerte. Y eso no le gustó a Pedro. Y eso no le gustó a los otros. Y por eso va a tomar Pedro la palabra y le va a decir, todo esto le dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y le dijo para disuadirlo. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús le volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Quítate de ahí, pasa detrás de mí, sígueme a mí, síganme a mí, no a este que anda pensando mal. Y entonces Jesús dice, tú juzgas según los hombres, no según Dios. Tú no piensas como Dios piensa, no vives como Dios dice, no escuchas la palabra de Dios que tengo que sufrir. Quítate de ahí. Usted está diciendo algo que no está bien. Usted está diciendo algo que no lo dice la palabra de Dios. Si Dios tiene destinado que yo muera, tengo que morir. Y usted está mal.
Y toda persona que no piense según Dios, hay que quitarla y no hay que obedecerle. Viene un protestante, y abro un paréntesis, a decirle, María tuvo más hijos. La confesión no es bíblica, el rosario no es bíblico, vamos a ser arrebatados, que los curas no deben confesar, que el pato y la guacharaca, ¿qué debemos decirle? Apártate de mí. Por eso San Juan llega a decir, si alguien viene en segunda carta de San Juan 1:10 y toca nuestra puerta y no trae la doctrina que le hemos enseñado, no le abran la puerta, no lo reciban en su casa, porque trae otra doctrina, trae otra enseñanza. Cierro el paréntesis. Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no según Dios. Y termina el Evangelio diciendo, después llamó a la multitud de sus discípulos y le dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, la salvará. Y después le dijo a los apóstoles, ¿cómo que no van a sufrir? ¿Cómo que no van a padecer? El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que quiera perderla por mí la va a salvar. El que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz, con su sufrimiento, con su dolor, con su angustia, con sus problemas y sus dificultades, y así me sigue. Nosotros, termina el Evangelio diciéndonos que el sufrimiento, que el dolor, que el padecimiento es parte de la vida. Que no puede haber un ser humano en el mundo que no sufra. Que no puede haber un ser humano en el mundo que no padezca. Que no puede haber un ser humano en el mundo que no tenga las consecuencias de sufrir hambre, de sufrir sed, de sufrir desnudez, de sufrir enfermedad. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? ¿Dónde están los sufridos? Bienaventurados los que sufren. ¿Se acuerdan? ¿O se acuerdan del pasaje de Mateo 25? Las bienaventuranzas están en Mateo 5 y en Lucas 6. El pasaje de Mateo capítulo 25, versículo 31. Con esto termino. ¿Cuáles son los sufrimientos? Porque tuve hambre, un sufrimiento, y me dieron de comer. Padre, es que estoy pasando hambre, estoy sufriendo el hambre, la miseria. Tuve hambre. Dios coloca a las personas que le den de comer. Porque tuve sed y me dieron, es que no tengo ni siquiera dónde tomar agua, es que ni siquiera he podido, tuve sed y me dieron de beber. El que no carga con su cruz, ¿cuál cruz? Porque estuve desnudo y me vistieron. Porque estuve enfermo y en la cárcel y fueron a verme. El sufrimiento, la cruz, el padecer es parte de la vida. Usted está enfermo. No crea que Dios le mandó un castigo. No crea que Dios se las está descobrando, se ha olvidado de usted o lo ha abandonado. No. Es parte de cargar la cruz para seguir a Cristo. Antes estabas alentado, ahora enfermo. Sobrelleva la enfermedad. Ofrece tu dolor y tu enfermedad, aunque sea por la conversión del padre Marcos Galvis. Estás pasando por crisis económicas en tu casa, ni para la comida tiene, ni para el vestido tiene. Carga con la cruz. Sigue a Cristo, no lo abandone. En las buenas es muy fácil seguir a Cristo. En la prosperidad, cuando tenemos todo, ahí sí soy cristiano. Pero en las malas nos olvidamos de Cristo y hasta maldecimos a Dios porque nos está yendo mal. El que no carga con su cruz, está pasando trabajo, padecimiento en una cárcel o en un hospital o con hambre, con frío, con necesidad. El que no carga con su cruz y me sigue no es discípulo mío. Es el momento no de pensar como los hombres. Dios me mandó desgracia, Dios me mandó problema. Es el momento de pensar como Dios. Esta cruz que tengo, la estoy llevando. Ayúdame, Señor, a llevarla.
Dame fuerza para cargarla. Envía a uno que me ayude así como a ti te ayudó aquel hombre que iba pasando, Simón de Cirene. El cireneo te ayudó. Ayúdame tú a mí también. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender que la manera de pensar del mundo no es la misma manera de pensar de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Madrid, España. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.